Bueno, Ibi recibía la penúltima puntuable de esta cuarta Interclub Vinalopó en este año 2012, cuando ya estamos viendo imágenes de la carrera en esta salida neutralizada, camino de la subida de Revoltes. Recordamos que hoy era la etapa reina con la subida a Revoltes, subida a Tibi, Carrasqueta y meta en Ibi. Ahí recordamos el triunfo la semana pasada en Monforte por parte del líder Jordi Berenguer, que encabeza la clasificación general, por delante de Pedro Luis Milán, José Manuel Díaz, Antonio Sabater, Francisco Torrella, David Ramírez, Óscar Andrés, Manuel Sánchez, noveno puesto para Javier Puig y décimo Francisco Pérez. Estos son los 10 primeros clasificados en la general. Cuando vemos ahí subiendo neutralizada la primera rampa de Revoltes. Y recordamos, por ejemplo, la clasificación del Elite Sub-23, comandada por José Carlos Solá, de la Universidad Politécnica. Segundo, Sergio Verdú, del Bicisport Poli. En tercer lugar para Ismael Hernández, de la Ilicitana. En junior es Manuel Lozano, el que encabeza la general. En senior es Manuel Sánchez, del Orquín. En Máster 30 el propio líder Jordi Berenguer, líder de la general absoluta. En Máster 40 es Miquel Alandete, del Grupeta La Ribera. En segundo lugar José Diego Rubio, del Biancamón. Tercero es Fernando Jimeno, del Gesport. Y Juan Luis Muñoz, del corredor del Bicisport Poli, encabeza la clasificación de los Máster 50. Bueno, ya tenemos la salida oficial en esas rampas del Alto de Revoltes de salida. Y nada más darse el pitido, pues como podemos ver, como ha sido esta tónica de estas carreras cortas y rápidas, los primeros intentos. Ahí tenemos ese dorsal 88, Gabriel Sbrit, del Aquavest. Ahí pone ese dorsal 41, Alberto Aniorte. Prácticamente de salida, sin apenas calentar, en esta etapa reina de la Interclubs, de unos 70 kilómetros de recorrido, con esas 3 tachuelas importantes de cara a la meta de Ibi. Ahí vemos que ese dorsal 300, David López, del Gesport Guerola, el equipo élite y sub-23 que ha tomado la salida aquí en Ibi, con 9 o 10 componentes del equipo valenciano de la categoría élite. Y ahora, mientras corredores están subiendo estas primeras rampas, recordamos también la clasificación por equipos, comandada por el Biancamón Monforte. Segundo lugar para el Gesport. Tercer lugar para el Jiménez Ganga de Sax. Ahora vemos este grupito que se ha formado aquí en la cabeza, a mitad de subida de Revoltes. Ahí vemos el público que semana tras semana llena las cunetas de los puntos importantes, de los pasos importantes de esta Interclubs.
Ahí nos encabeza Juan Carlos Botella, del corredor del equipo de Monforte. Ahí con ese dorsal 117, cerrando ese grupo de cabeza, Boris Rocamora. Repetimos esta subida nada más salir. Ahí tenemos también al mismo Javier Puig, corredor de bicicleta Espina, junto con corredores del equipo G-Sport Guerola, Valencia Terra y Mar. Aproximadamente a unos 2 kilómetros de la cima. Y hoy también una cantidad importante de corredores en la línea de salida, 167 inscritos. Ahí tenemos cabeza de carrera. Ahí con ese dorsal 296, José María Rico, corredor de Castalla, tomándose a 4 unidades. Con ese dorsal también 320, Pedro José Vera, del Nutrispania. Ahí Inocencio Serra, tensando grupo por delante, con 2 corredores del Guerola a su rueda. Recordamos que puntuarían el Alto de Tibi y el Alto de la Carrasqueta. Serían los 2 pasos puntuables en el día de hoy. Hay muy bonita estampa con almendros en flor. A punto de coger ese cruce a la izquierda, dirección Onil. Cerrando el corredor del KTM, ese dorsal 213, Unai Huertas, corredor local. Vemos ahí el dorsal 295 y 296 de Óscar Hernández y José María Rico, corredores sub-23 del equipo G-Sport Guerola. Con Inocencio Serra. Tenemos a José María Rico comandando ese quinteto. Inocencio Serra, y una vez ya se ha dado el giro, dirección Onil, picando levemente hacia abajo, descenso. Ahí tenemos al corredor Óscar Hernández, ese dorsal 295, ese dorsal 320, Pedro José Vera, del Nutrispania. Este quinteto que ha logrado coronar con unos metros sobre pelotón. Cerrando el corredor del KTM, Unai Huertas. Ahí tenemos una toma frontal con las primeras unidades del pelotón al fondo.
a punto de dar caza al quinteto. Un pelotón que ha coronado muy numeroso el alto de revoltes. En este caso no era puntuable. Ahí tenemos un corredor del Jiménez Ganga con ese dorsal 116. Pedro José López. Ahí tenemos con Javier Puig. Ahí tenemos de nuevo ese dorsal 320, Pedro José Vera. En este caso cambia de compañeros de escapada. Ahí Pedro José López y Javier Puig comandando este quinteto. Otras dos unidades. En esta rápida bajada hacia Onil, ahí con ese dorsal 177, ese maillot blanco de Miquel Alandete, el dos veces vencedor de esta Interclub Vinalopó en el 2009 y el 2010, y prácticamente el pelotón que se echaba encima. Y vamos a tener un terreno llano hasta llegar al pie de la subida de Tibi. Y sería Francisco Parejo, el corredor del Jiménez Ganga, comandando en este caso ya sería el pelotón. Ya nos encontramos pasando la localidad de Onil, donde se iba a formar este grupito de 4, dirección Castalla. Vemos a Óscar Andrés, es el dorsal 47, el corredor del Monforte Biancamón. El dorsal 209, correspondiente al corredor de la Ilicitana, Daniel Sáez. También ese dorsal 316, el corredor ilicitano, Sergio Rodríguez, del ciclismoelche.com. Ahí tenemos al corredor sub-23 Daniel Sáez cerrando ese cuarteto con el maillot de la Ilicitana. También estaría ahí el corredor con ese dorsal 120 Miguel Ángel Fuentes del Jiménez Ganga y el mismo Óscar Andrés. Entrando a esa rotonda, llegando a Castalla, pasando por debajo de la autovía. Recordamos ese cuarteto: Sergio Rodríguez del Ciclismo Elche, Daniel Sáez de la Ilicitana, Miguel Ángel Fuentes del Jiménez Ganga y Óscar Andrés del Biancamón Monforte. Ahí tenemos a Sergio Rodríguez, subcampeón del mundo de duatlón. Y Daniel Sáez, de corredor sub-23 de la Ilicitana, que consiguen una ventaja por los 20 segundos aquí en la entrada de Castalla, en la población
elevación de Castalla y vamos a girar hacia la izquierda en bajada hasta el Terol. Bueno, y pasamos a recordar ese primer paso de la meta volante, en el que sería Óscar Andrés, el corredor de Biancamón, el que pasaría en primer lugar. Segundo pasaría Daniel Sáez, de la Ilicitana, y tercero Sergio Rodríguez. Ya en calles de Castalla, con ese giro a la izquierda, dirección Terol. Vamos aquí ya la escapada en la veintena de segundos. Bueno, recordamos que en metas volantes, la general de la meta volantes, la encabezaba Pedro Luis Milán, seguido de Pedro José López, empatado a puntos. Tercero sería Benito Ruiz. Ahí con nuevas imágenes, con Sergio Rodríguez, Daniel Sáez, Óscar Andrés con ese maillot rojo. Apurando al máximo esta bajada. Pero lo duro estaba por venir. Recordamos el alto de Tibi y alto de la Carrasqueta. Por detrás un pelotón, recordando esa general liderada por Jordi Berenguer, con un importante colchón de puntos sobre Pedro Luis Milán. Tercero es José Manuel Díaz, cuarto Antonio Sabater. Recordamos que esta es la penúltima prueba, a falta de la de Elda, el próximo 10 de marzo. Ahí tenemos el corredor ilicitano Sergio Rodríguez, ese dorsal 316. Vamos al fondo, la zona de Tibi, del puerto de Tibi, a donde se dirigen los corredores, pasando por el Terol. Y por detrás vemos las primeras unidades del pelotón. Hemos visto a Juan Carlos Delicado. Sería un grupo que se formaba entre cabeza de carrera y pelotón. Hay una veintena de corredores. Ahí ese dorsal 4, Ángel Alfaro, el por Poli, esperando al pelotón. Llegando al cruce de Barracas a la derecha. Vemos ese grupito que se ha formado de 20 corredores. A la caza y captura de ese cuarteto. Ahí cerrando a Landete, Espinosa, el mismo Pedro José Vera, que también andaba por ahí. Ahí
ese dorsal 321, Gregorio Jiménez, Javier Puig, ahí Juan Pedro sabe qué ha pasado, y Enrique Vilches también, los corredores de Elda, saltando de un grupo a otro del pelotón con ese centenar de metros. Ahí vemos el grupo de los favoritos y el paso del pelotón, esa bajada vertiginosa hacia el Terol para hacer el paso por la localidad de Tibi. Y aquí podemos apreciar cómo el pelotón ya ha perdido unidades. Manuel Díaz con Freddy Ibars, Mario Box, Torrella con ese maillot de campeón de España. Estas serán las últimas unidades de ese pelotón. Tomaba la salida 167 corredores. Tenemos el líder Solá de élite sub-23 con ese maillot de la Politécnica. Esa cola de pelotón. Bajando a más de 50 km por hora. Repetimos, pues estaba todo por decidir. Los que iban a dinamitar la carrera serían el puerto de Tibi y el puerto de la Carrasqueta. Recordamos sobre ese puerto de Tibi con esa rampa del 8-9% en su parte final. Es la que iban a afrontar ahora los corredores. Nos encontramos en la subida que va al polígono de Tibi, en dirección a la autovía. Una rampa que se hace dura, algo más de 1,5 kilómetros. Tenemos a Mario Box y Serra. Ahí ese dorsal 167. José Pascual Triguero del Ciclo Albicea. Tenemos a cola ese dorsal 293, corredor José Belda, uno de los protagonistas de la jornada. Vemos ese pelotón, unas 120-130 unidades. Y algunos que lo intentaban en esta subida, en este caso el dorsal 97, perdón, 97. Antonio Ferre, vemos a Solá con ese maillot de la Politécnica.
la parte más dura de la rampa, con espinosa rueda. Al terminar este repecho se iba a girar a la izquierda. Bueno, ahí tenemos a Daniel Sáez. Ya estamos volviendo otra vez al cuarteto. En este momento Daniel Sáez, cabeza de carrera. Vamos a ver. Y por delante nos parece ver a Sergio Rodríguez. Exactamente. 2 al 316, Sergio Rodríguez en solitario. Bueno, ya hemos girado a la izquierda. Hemos visto a Sergio Rodríguez con unos metros sobre este grupo que cierra Daniel Sáez. Fortísima la bajada para buscar esa entrada a Tibi. Por encima de los 80 km por hora. Ahí al fondo el puerto de Tibi, que esperaba a los corredores por la localidad de Tibi. Ya en las primeras rampas de Tibi pasamos a recordar la segunda meta volante, en la que ha pasado primero Sergio Rodríguez, segundo Pedro José López, tercero Miguel Ángel Fuentes. Tenemos a Óscar Andrés, 2 al 47, maillot rojo. En esa dura primera rampa de Tibi. Al fondo vemos la bajada. Bueno, y vemos ya en esas rampas de Tibi el mismo José Belda, el bravo corredor del G-Sport Guerola Valencia Terra y Mar, tensando la cuerda, pasando la localidad de Tibi. Ahí se dorsal 94, Benito Ruiz, de bicicleta Espina, haciendo la goma. Recordamos esta primera subida importante, dirección a Gijona, y la carrera que se iba a romper, a hacer añicos. Y aquí el grupo de los importantes. Ahí se los al 296, José María Rico, con ese maillot de lunares de la montaña, Antonio Sabater, Inocencio Serra, ese corredor del KTM, Unai Huertas. Esta rampa que ya superaba el 7-8%. Ahí es el dorsal 207, Rubén Galván, corredor de Crevillente. Va por la derecha ahora. Vamos por la Sierra de la Peña Roya al fondo. Vemos los corredores haciendo la goma, descolgándose. José Manuel Díaz, Antonio Sabater. A ese dorsal 205, Pedro Gregory. Ahí con eso dorsal 121, el segundo de la general, Pedro Luis Milán, sufriendo junto con Román Sáez, el segundo clasificado en la general tras Berenguer.
corredor del Jiménez Ganga con ese maillot azul. Y por delante, unos 50 metros por delante, al grupo de favoritos, a 1 kilómetro de la cima, con ese dorsal 298, Fernando Márquez, Jordi Berenguer, Francisco Torrella con ese maillot de campeón de España de Máster 30 y José Belda. De cuarteto siga por adelante Jordi Berenguer, que ya no puede aguantar el ritmo, que prefiere subir a su propio ritmo lo que queda de puerto, y sería José Belda, Torrella, tenemos ese terceto, con José Belda, ese que fuera campeón de España contrarreloj y vencedor de un sinfín de pruebas en el 2011. Vamos con esta bonita imagen con Tibi al fondo. Ahí Fernando Márquez cerrando el terceto. Los dos corredores del G-Sport, Guerola, Valencia, Terra y Mar, junto con Torrella. Y ahora estamos en el llano al final del puerto, donde vemos que Jordi Berenguer es absorbido por Inocencio Serra y el mismo Pedro José López, Milán, el corredor del Ganga. Primero y segundo a la general los tenemos ahí, a Jordi Berenguer y Milán. Maillot rosa, maillot azul. A escasos metros del terceto, con esos cambios de ritmo, ahí Óscar Hernández, con ese dorsal 295, aguantando en este cuarteto tirado por Serra. Tenemos a Milán aguantando el tipo. Los primeros clasificados de la general, que han estado aguantando bastante bien. Al fondo el grupo de Sabater. Recordamos que los primeros de la general son Jordi Berenguer, Pedro Milán, José Manuel Díaz, Antonio Sabater, el mismo Torrella. Y el pelotón, que prácticamente dejaba de existir para pasar a ser un numerosísimo compendio de grupos. Y José Belda, el corredor del G-Sport, que mantiene ese ritmo y consigue llevarse a esta algo más de media docena de corredores camino de Gijona. Vemos al grupo de Sabater al fondo y vamos a recordar el paso de montaña que lo están haciendo ahora en estos momentos. Ahí Pedro Luis Milán en primer lugar, segundo José Belda, tercero Torrella, cuarto Fernando Márquez. Ahí lo harían Serra y Berenguer a continuación, en esta cima del puerto de Tibi, con vistas al mar. Ahora primeramente unos falsos llanos y bajada vertiginosa hasta las calles de Gijona.
Vemos al fondo el mar. Con esos 6 corredores que componían en ese momento la cabeza de carrera. Recordamos: Paso de Montaña, Pedro Luis Milán, José Belda, Francisco Torrella y Fernando Márquez. La bajada iba a servir para hacer un pequeño reagrupamiento. Ahí tenemos primero y segundo de la general, respectivamente, cerrándose sexteto. Estas bonitas imágenes desde arriba del puerto de Tibi. José Belda aquí va la suya, marcando el ritmo. Y vemos ese reagrupamiento, en este caso 8 unidades por detrás. Vemos a Solá, me parece ver a Solá, cerrando Antonio Sabater. El mismo Rubén Galván con ese dorsal 207. Y se unía estos dos grupos para formar unas 14 unidades. Ahí vemos a Antonio Sabater aguantando. Iban a ser 4 los corredores del G-Sport, el Sport Gerola Valencia Terrimal, los que iban a entrar en este grupo de cabeza. De la bajada vemos al fondo la zona de Gijona. Y Antonio Sabater, que no conseguía puntuar. El mismo Pedro Luis Milán, que se iba a llevar esos 6 puntos. Ahí cerrándose dorsal 205, Pedro Gregory. A ese dorsal 57, José Carlos Solá, es el actual líder en la categoría de Elite Sub-23. Bueno, ya imágenes pasando la zona de Gijona, con esos falsos llanos, camino del pie de la Carrasqueta. Ahí ese dorsal 292, Mario García, del Seguro Ruiz. Y los hombres del Gerola, que no iban a dar respiro al grupo, tensando la cuerda sin dejar que baje el ritmo. Milán, Sabater, Serra, Torrella y José Belda. Y este pequeño corte donde estaba Berenguer, Rubén Galván, dorsal 295, Oscar Hernández, Román Sáez, y ese también 298, Fernando Márquez. Oscar Hernández mirando hacia atrás. Vamos a producir otra vez de nuevo esa fusión de los dos grupos. Ahí cerrando Rubén Galván. Efectivamente, las cámaras recogen de nuevo la fusión, tensando la cuerda en los dos corredores de la Politécnica. Cerrándose corredor 292, Mario García.
ya en esas pequeñas rampas, siempre tendiendo hacia arriba. Ahora hemos el puerto de la Carrasqueta, es un puerto largo, tendido, siempre beneficia al que suele marcar un ritmo. Tenemos el grupo de 15 unidades, dejando atrás a Gijona. Y empezando a subir lo que iba a ser la etapa reina del día, cerrando el puerto de la Carrasqueta. Ahí José Belda, Berenguer, Torrella, Serra, Milán, Óscar Hernández, Galván, Sabater, Mario García, y con ese 225 Aurelien Guellú, y lo que iba a ser el puerto de la Carrasqueta iba a ir perdiendo el grupo unidades corredor a corredor. Ahí tenemos a Solá, que está haciendo la goma, pero vemos cómo se va cortando ese grupo, deshaciendo. Tenemos el corredor de Ibi, como la mayoría iba a decidir subir a su propio ritmo este puerto. Vemos cómo se ha partido en dos, y detrás cerrando ese dorsal 300 David López, el 297 Román Sáez, mismo Óscar Hernández. Vemos cómo se amplía la ventaja. Vamos al fondo, el puerto de la Carrasqueta, este larguísimo puerto. Otra víctima más, en este caso también sube su ritmo Rubén Galván. Milán, Pedro Milán, Berenguer junto con Antonio Sabater aguantan el arreón de ese ritmo de José Belda. Torrella, que no pierde la rueda en ningún momento. Milán, que vuelve a hacer la goma. Ahora es Sabater y Milán los que no pueden aguantar ese ritmo. La decisión más lógica, por supuesto, pues subir cada uno a su propio ritmo, y es donde menos tiempo se pierde. Y poquitos iban a quedar. Ahí tenemos a Torrella pegado con una lapa a la rueda de Belda. Y Serra y Berenguer, que también decide regular su marcha, al igual que Serra. Fortísimo el ritmo de José Belda, que nos hace recordar esa galopada en el pasado Trofeo San Jorge en Alcoy, donde venció en solitario con una amplísima ventaja sobre Darío Gadeo e Iván Martínez. El corredor Don Tenien, que ha sumado numerosísimas victorias en la pasada temporada 2011,
que podemos decir que podía estar un peldaño por encima. Pues bueno, este era el cuarteto que se iba a formar prácticamente durante toda la subida. Estos 4 hombres, ese dorsal 205, 298 Fernando Márquez, Pedro Gregory, Torrella y Belda. Este iba a ser el cuarteto que en estos 6 kilómetros de ascensión se iban a mantener en cabeza, aunque sería el propio José Belda, como vamos a ver, el que se iba a ir en solitario, dejando al terceto y coronando el alto de la Carrasqueta en primer lugar. Tenemos a Pedro Gregory y Fernando Márquez ahí pasando por ese bar de la Carrasqueta. Agradecer también a la organización, pone una moto a disposición de las cámaras, en este caso la cámara de Joaquín Arronis, grabando a la perfección estos 70 kilómetros de recorrido. Una bonita prueba, al igual que lo sería la del día siguiente. Ahí tenemos imágenes de la Carrasqueta. Recordamos que al día siguiente de esta prueba se celebraba también la prueba reina de la Volta a la Marina, con esas subidas a Col de Rates y la Buixaca, donde también ofreceremos un pequeño vídeo de lo que era la bonita última etapa de esta Volta a la Marina 2012. Ahí, mientras tanto, José Belda en primer lugar. Ahí pasando por la zona alta de la Carrasqueta, en esa recta, desde donde los pilones se puede observar prácticamente toda la subida. Ahí vemos al terceto, donde José Belda ya se había ido por delante. Aún así, en la bajada, como vamos a ver, Belda lo hacía en solitario, pero antes de llegar a Ibi sería de nuevo subido por este terceto, y lo que servía a Francisco Torrella para entrar en primer lugar en la meta de Ibi. No tenemos imágenes de meta, tenemos imágenes hasta el final de la bajada. Y recordamos que con esta victoria Francisco Torrella pues no recorta casi nada sobre Jordi Berenguer, que recordamos tenía un importante control de puntos. Tenemos esa bonitas imágenes desde la Carrasqueta, ese imponente ritmo por parte del corredor de Ontenien. Falta de 1 kilómetro para llegar a esos 1000 metros de altitud. Prácticamente lo que vamos a ver al corredor del G-Sport en solitario. Y vamos a recordar la clasificación de hoy con esa victoria para Francisco Torrella. Segundo lugar Pedro Gregory a 3 segundos. Tercero sería Fernando Márquez. Cuarto
José Belda. Quinto Jordi Berenguer, que entraría a 1 minuto 56. Recordamos que los favoritos iban a subir a su ritmo. Caso de Jordi Berenguer, que sería quinto en la meta. Sexto Inocencio Serra. Séptimo un recuperado Rubén Galván. Octavo sería Miquel Alandete. Noveno Antonio Sabater. Décimo Román Sáez. En ese puesto 11 sería Pedro Luis Milán del Jiménez Ganga. En el puesto 12 también otro de los favoritos primeros de la general, José Manuel Díaz del Biancamón. En ese puesto 13 sería el corredor del KTM, Unai Huertas. En el puesto 14 Noel Ruiz del Cycling Team. Y cerrando en el puesto 15 Carles Ruiz del G-Sport Guerola. También el corredor de Castalla, José María Rico, que terminaba a 2 minutos 47 en el puesto 16. Mientras tanto vemos a José Belda con esa espectacular subida al puerto de la Carrasqueta. Pedaleo redondo para el corredor de Ontenien. Y vamos a recordar el paso por la Carrasqueta. Lo pasaba en primer lugar José Belda, seguido de Pedro Gregori, Fernando Márquez. Cuarto sería Torrella. Quinto Berenguer y sexto Serra. Un puerto hoy catalogado de primera categoría. Bueno, pues con ese quinto puesto de Berenguer, que consigue defender sobradamente su liderato. Por equipos, como no, sería el G-Sport Guerola Valencia Terrimal el vencedor hoy. Ahí tenemos la cima del puerto de la Carrasqueta, coronando en estos momentos. Ahí lo hace el corredor José Belda. Ahí lo tenemos en plena bajada, carretera de Alcoy. Ya tenemos a mitad de bajada al fondo, giro a la izquierda hacia Ibi. Como no tenemos imágenes de meta, pero vamos a recordar la clasificación de la carrera, con victoria para Francisco Torrella, segundo lugar Pedro Gregori, tercero Fernando Márquez, cuarto el propio José Belda, que lo tenemos ahí en cabeza, a punto de finalizar la bajada para girar a la izquierda dirección Ibi. El vencedor de la meta volantes hoy sería Óscar Andrés.
3 puntos. La combatibilidad sería para Francisco Torrella. Segundo Serra, tercero Jordi Berenguer. Tenemos en solitario al corredor José Velda. Giro a la izquierda para pillar el camino de servicio, dirección Ibi. Ahí lo tenemos. Ya en la zona de camino de servicio, paralelo a la autovía. Y pasamos a recordar en titulares. Ahí lo tenemos: victoria Francisco Torrella, segundo Pedro Gregori, Fernando Márquez, José Velda, Jordi Berenguer, Inocencio Serra, Rubén Galván ya 2 minutos 47, con Alandete, Sabater, Sáez, Milán, Díaz, Huertas. Por equipos, como no, el G-Sport, Gerola Valencia Terra y Mar, Biancamón, Bicisport. La oficiosa, general oficiosa para Jordi Berenguer, Torrella, Milán, Díaz, Sabater. Recordamos la próxima cita para cerrar esta bonita Interclub Vinalopó 2012 en Elda. Lo tenemos a partir de las 3:30, 2 vueltas a Elda, Sac, Salinas y Monóvar, 2 vueltas.